uso para avanzar el proceso de la fundición. Aquello donde las pieles estaban en los clocks, en los depósitos, que dije 4 meses más 4 meses, pues para reducir el tiempo, lo único que hicieron fue poner las palas estas en la molineta que llaman, ¿no? Esto sería un depósito, esta estructura de madera, un clock de aquellos, y encima se pondrían unas palas, una rueda con palas que se sumergían como medio metro dentro del clock, del depósito, y accionados por un motorcito. Esto ya era por ahí en 1915 aproximadamente, 1920. Accionaba, pues un motorcito, accionaba las palas, iba girando lentamente, pero lo suficiente para que pieles y agua estuvieran constantemente en movimiento y no estáticas allí como estaban, ¿no? Entonces, las pieles en suspensión, en movimiento, lo que hacen es, y al mismo tiempo el golpecito de las palas sobre las pieles las ablanda y hace que los productos penetren mucho más rápidamente. De hecho, aquellos 8 meses, que eran casi 4, 3 y medio, 4, más 3 y medio, 4, sin contar de la mesa y el refuerzo, solo la colga. Pues esto se quedó en un mes y algo prácticamente. Simplemente, pero claro, esto no fue un buen día un señor que se iluminó, no. Esto vino dado porque íbamos haciendo ese proceso artesanal hacía siglos. Y unos se calentaban el agua, otros probaban otro tipo de taninos, otros un proceso lo alargaban más, pero ninguno llegó a la conclusión de que haciendo esto pues era como se reducía el tiempo, ¿no? Simplemente fue que con la Primera Guerra Mundial aumentó muchísimo la demanda de piel para las botas, para las correas, para las fundas. Y entonces vieron que con el proceso que ellos hacían pues no daban abasto a toda aquella demanda de piel que se generaba, ¿no? Y, como siempre, ingleses, franceses y alemanes habían hecho ya el cambio tecnológico antes que nosotros. Simplemente fue, al ver que tenían faena suficiente para invertir y poder mecanizarse, hacer el cambio compraron unas series, las más potentes de aquel momento, una serie de molinetas, las incorporaron y vieron que eso pues, les permitía producir pues, 4 o 5 veces más de lo que venía haciendo hasta aquel momento, ¿no? Entonces, poco a poco y progresivamente, las demás industrias más pequeñas, según sus posibilidades, fueron mecanizando toda esta parte del proceso que era la más larga. Luego a posteriori, sí que fueron incorporando otras máquinas en procesos que no se alargaban tanto, pero que también permitían reducir el tiempo y, por tanto, producir aún más, ¿no? Pero, básicamente, el cambio se empezó a producir con las molinetas. Y con otro artilugio que tenemos allá, que se llama catre o balantín, que es esta estructura de madera que también se ponía encima del clock, en la parte superior, con un eje hacia el medio, y por un lado había un cable que iba arriba al embarrado, y con una excéntrica lo que hacía el embarrado era el cable bajaba y subía, entonces esto pivotaba. Y las pieles colgadas aquí, el agujero tenía que ser mucho más hondo, entonces se iban saliendo y entrando del agua, y de esta manera también se reducía el tiempo, ¿no? Pero no era tan efectivo como aquel de allá. Esto dejó de hacerse servir con los años, y el que evolucionó fue aquel que después las molinetas se hicieron móviles incluso como si fuera medio bombo, pues, y la molineta en la parte de arriba que basculaban y se hicieron incluso metálicas o de otros materiales, y esto pues, quedó en parte de la historia, ¿no? Y luego, a partir de las molinetas, pues vinieron los bombos. Que los bombos sí que seguramente que en un momento dado habréis visto como una lavadora, pero sí, con 4 o 5 metros de diámetro, ¿no? El bombo ese, ¿no? Entonces allí se hace... Sí, nosotros también